Y quisiera que busquen conmigo, por favor, en el libro de los Hechos. Sé que han estado estudiando el libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 17, versículos 22 y 23. Y vamos a compartir sobre el tema de misión sin fronteras. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Cuando lo tenga me dice Soti Yubekov. Muy bien. Ya ven, ya ustedes podrían ser obreros con nosotros en esta nación. Amén. Dice de esta manera. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo he observado que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te agradezco, Señor, por lo bueno que tú eres. Te agradezco, Padre Celestial, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque hemos conocido de tu amor, de tu palabra. Ahora, Señor Jesús, queremos nosotros también servirte y cumplir el llamado, Dios mío, en nuestras vidas. Aquella orden, Señor Jesús, que tú nos has dado desde el principio, Señor, de ir y compartir de tu palabra, Señor, de predicar a todas las naciones, Padre Celestial. Que no hayan fronteras, oh Dios, que puedan detener, oh Dios, el amor que tú tienes por este mundo. Que no haya nada de obstáculos, Padre Celestial, que nos detengan para compartir el gran amor que has depositado por toda esta humanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como les digo, el tema muy bonito, misión sin fronteras. Cuando me dijo la hermana este tema, yo me quedé pensando en el hecho de todas aquellas cosas que se vuelven como en obstáculos para que nosotros podamos compartir del Señor. Y leyendo justamente los versículos, los capítulos que sé que están estudiando, porque están estudiando el libro de los Hechos, pensaba en cómo Dios usó al apóstol Pablo, cómo él tuvo el hecho de poder ir a estos lugares y compartir la palabra de Dios. Suena a veces incluso hasta sencillo cuando pensamos y vemos en los mapas de nuestras Biblias. A veces al fondo ya aparecen los viajes del apóstol Pablo y vemos cómo él sale de un lugar a otro y continúa. Pero hermanos, son retos bien grandes, porque todos los vecinos a veces hablan un idioma distinto. Bueno, de hecho, de donde hemos leído es de Grecia. Albania, como ya vieron en el mapa, es vecino con Grecia. Es vecino con Grecia, con Macedonia del Norte, con Kosovo y con Montenegro. Y hermanos, el hecho de salir de incluso de Albania, si usted va a Grecia, ya es un idioma distinto. Si usted va a Macedonia del Norte, es un idioma distinto. Si usted va a Montenegro, es similar al del macedonio, pero es distinto incluso. Si usted se va a Kosovo, hablan albanés, pero lo hablan de una manera distinta. Así que hermanos, yo cuando pensaba en el apóstol Pablo, todo lo que él recorrió, todos los lugares donde estuvo, sin duda fue un reto grande por los idiomas, por las culturas y por todos los retos que habían, financieros, espirituales. Y me quedé pensando, ¿cómo logró hacer todas estas cosas? Pero sin duda el apóstol Pablo era alguien llamado de parte de Dios a compartir de su palabra. Y él no veía esas fronteras como algo imposible por alcanzar, porque sabía que Dios estaba con él. Nosotros a veces hemos sido debilitados en el hecho o atemorizados por el hecho de compartir la palabra en ciertos lugares. Yo recuerdo sobre todo años anteriores, con la difícil situación en la que vivíamos, era complicado movernos de una colonia a otra a compartir del Señor. Yo crecí en Soyapango, yo soy de una colonia de 22 de abril, una zona bastante fea fue durante años, y era complicado moverse de un lugar a otro. Siempre han habido fronteras, que las fronteras, hermanos, se dice son líneas imaginarias que los hombres ponemos, a veces incluso geográficas, que nos dividen ríos, que nos impiden llegar hacia otro lugar.
pero que no hay duda que cuando en nosotros hay un llamado de parte de Dios, no hay obstáculo que nos detenga a compartir de su amor. Amén. Y en estos versículos que leíamos, bueno, si usted se va incluso más abajo desde el versículo 16, empieza a encontrar que el apóstol Pablo llega a Atenas, que es la capital del país vecino de Albania, de Grecia, y dice que desde que él llega, empieza a notar que había en ese lugar el hecho de una idolatría enorme. El apóstol Pablo llega a un lugar llamado el Areópago, y que es un lugar donde se reunían solo aquellas personas, los mayores pensadores, filósofos de aquel tiempo, quienes discutían sobre la vida, sobre las diferentes corrientes de pensamientos que habían en ese tiempo. Y cuando el apóstol Pablo, imagínense, él no tuvo incluso temor del hecho de, quizás no estoy preparado para hablar con esta gente, porque a veces nosotros estamos listos para evangelizar solo a ciertos grupos. Siempre pensamos en la gente que tiene pobreza. Casi siempre que hablamos de misiones, mucha gente siempre me dice, vamos a ir, queremos poner un comedor infantil. Por ejemplo, un comedor infantil en Albania nunca funcionaría, no funciona, porque a pesar de que ellos son pobres, el albanés es bien orgulloso. Y si usted pone un comedor infantil, ellos lo ven incluso como una ofensa, porque vos me vas a venir a dar de comer a mí. Y aunque ellos no tengan que comer, lo ven como una ofensa. Entonces a veces tenemos que estar listos no solo para llegar a la gente que tiene necesidad económica, sino incluso a aquellos que son grandes pensadores. Y el apóstol Pablo llegó hacia esos lugares, pero cuando él llegó a esta zona, él notó algo bien importante. Dice que él veía cómo eran personas muy idólatras, muy religiosos, y que ellos tenían diferentes dioses. Cuando uno estudia un poco sobre los griegos y la mitología griega, uno se da cuenta que tienen que los dioses, un dios del mar, otro que es incluso uno que es del infierno, otro que es del cielo, los dioses de diferentes cosas que hacen ver cómo esta gente siempre buscaba el hecho de tener alguien a quien adorar. Pero se encontraron, el apóstol Pablo a la misma vez se encuentra con una inscripción muy especial, la cual dice: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Qué increíble, porque esta gente que tenía tantos dioses hace incluso una estatua, una inscripción en la cual le pone como nombre al Dios no conocido. ¿Y por qué entonces estos hombres hacen esto? Nos deberíamos nosotros de preguntar, ¿por qué hacen esta situación? Los historiadores tienen dos o hasta tres historias de por qué creen que el apóstol Pablo encontró esta escritura. Una se dice que es el hecho de que en ese tiempo hubo una gran pandemia, la cual hizo que mucha gente muriera, muchos niños morían y adultos, y ellos rezaban a sus dioses y no pasaba nada. Entonces ellos decidieron pensar, vamos a crear, a lo mejor hemos olvidado algún dios, entonces vamos a poner una inscripción al Dios no conocido. Y vamos a orar a ese Dios que quizás no sabemos, que es más poderoso que todos, quizás es el que creó todas las cosas, y a Él le vamos a pedir. Y se cree que en ese tiempo hubo el fin de esta pandemia, y esto hizo que esa gente pusiese pues esas escrituras: al Dios no conocido. Otros dicen que simplemente el hecho de que esas personas creían que había un Dios que quizás ellos habían olvidado, y que había que poner incluso a ese Dios, y así igual otros tipos de pensamientos que habían en ese tiempo de por qué se creó esa escritura. Lo importante es que cuando el apóstol Pablo llega y nota esa situación y ve eso, aprovecha para decirles: a ese Dios que ustedes no conocen es a quien yo les quiero compartir. ¿Sabe, hermanos? Hoy en día hay muchas personas que, a pesar de que vivimos en uno de los países
más evangelizados, no conocen a Dios. Muchas personas, incluso dentro de nuestras mismas iglesias, no conocen al Señor. Y esto es, hermanos, a raíz de las mismas fronteras que nosotros hemos puesto para conocer al Señor. Y la idea, de hermanos, es que nosotros podamos eliminar todas esas fronteras para poder compartir del verdadero amor del Señor. La primera frontera, hermanos, de la que quisiera compartirles en esta mañana es la frontera de la ignorancia. Nosotros vemos, hermanos, en esos versículos desde el 16, como les decía, que el apóstol Pablo pasa por esos lugares y él ve cómo la gente tenía diferentes dioses, cómo la gente ignoraba el hecho de quién era ese verdadero Dios. Esto, hermanos, es como cuando nosotros queremos buscar la solución para alguna enfermedad que tenemos y no sabemos qué, y empezamos a tomar de una medicina, de otra y de otra y de otra. Y esto, hermanos, más ahora con la sobresaturación de información en las redes sociales, hoy hay de todo. Por ejemplo, cuando alguien tiene problemas de azúcar, no le dicen, mire, ya probaste tal cosa, esto te lo va a bajar rapidito. Después llega otra gente y le dice, no tomes eso te va a hacer que te suba el azúcar, mejor toma esta cosa. Después otros dicen, no, eso no lo hagas, mejor toma esto otro. Y así vamos, y así vamos, y así vamos. Y el problema es que los salvadoreños todos nos creemos doctores. Todos damos recetas a los demás, ¿verdad? Todos nos gusta decir, mira, toma esta cosa, toma lo otro. Y esta gente era similar, pero en base a los dioses. No te funcionó este Dios, mira, te enseño este otro. Incluso países actualmente que son bastante politeístas como la India, las cosas son similares. Yo escuchaba a alguien de que estuvo como misionero en esta nación. Y ustedes saben que él iba de parte del ministerio Castillo del Rey, y a los casillistas les gusta mucho hacer dramas. Entonces, cuando hicieron el drama y esta persona se presentó como Jesús, dice que cuando terminaron y hicieron el llamado, dice que alguien dijo que sí quería recibirlo y se fue a abrazar al hombre que iba vestido de Jesús. Y dijo, te recibo, le dijo, como mi nuevo Dios. Y es que el problema es que esta gente no es que va a ser difícil presentarles en este caso a un nuevo Dios, y que probablemente hasta lo van a aceptar, pero se va a unir en la colección de dioses que tienen. Repito, es como la medicina hoy en día. Sí, está buena, voy a guardar esta pastilla también y voy a tener esta otra, y la que me funcione, esa es la que más voy a tomar. No, hermanos. El hecho de que el problema es que muchas personas desconocen realmente quién es Dios. Y el grave problema de eso es que a veces nosotros no sabemos presentar a ese verdadero Dios. Hay gente en nuestro país que conoce de Dios, que sabe de Dios, pero que no le conoce realmente. En Albania, hermanos, iba un joven caminando por las calles y de pronto vio el rótulo de una de las iglesias donde nosotros estábamos sirviendo, la segunda que veía en el video, llamada Durres. Él vio el rótulo y él entró, se sentó en las sillas de atrás. Desde que yo lo veo, digo, este joven no es de la iglesia. Y yo solo le dije al Señor, Señor, ayúdame, porque yo era mi tercera vez que yo empezaba a predicar en albanés. Entonces yo dije, Señor, este joven no me va a entender como yo hablo el albanés. Y yo le dije, Señor, ayúdame. Y prediqué. Cuando terminó el culto, en Albania tenemos una buena costumbre. Siempre nos vamos después a tomar el café. ¿Cuántos les gusta el café aquí? Amén, ¿sí? Solo que el café es así chiquitito y te lo dan sin pan. Ya perdieron el llamado, ¿verdad? No. Mire, váyase al baño y tráigase una bolsada de pan y se va con nosotros al café, ¿verdad? Nos vamos al café y me siento con este joven y de una sola vez él me dice, yo soy musulmán. Yo vine y no sé, vi el rótulo, me llamó la atención y entré. Yo le dije, bueno, quiero que sepas que pues, ya viste lo que hacemos, hablamos del Señor y eres bienvenido. Le hablé de los servicios que teníamos. Él me dijo, gracias. Yo pensé, este joven no va a regresar. Pero el siguiente domingo ahí estaba. Y el siguiente. Y yo dije, Dios, tú estás haciendo algo en su vida. Algo le ha gustado a este joven.
o el servicio, o el café, o alguna muchacha de la iglesia, pero tú lo estás tocando su vida. Entonces yo estaba contento que él estuviera ahí con nosotros y siempre le compartíamos del Señor. Y llegó un tiempo donde tenía que compartir un tema con el que discutimos bastante con la gente de la fe del Islam. Y es sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para los musulmanes en el Islam, Jesús, nunca murió, sino que dice que Dios lo llevó al cielo y que de hecho ellos creen también en un regreso de Jesús. Y para ellos es tan controversial ese punto, porque dicen cómo la sangre de un hombre normal, porque para ellos Jesús es un profeta normal, cómo la sangre de ese profeta puede salvar la vida. Pero cuando yo prediqué ese sermón, yo recuerdo que él estuvo bien al pendiente y nos fuimos al café, me volví a sentar al lado de él y me dice: qué hermoso lo que Jesús ha hecho por nosotros. Yo dije: gloria a Dios, Señor, tú estás tocando su corazón. Antes de venir el año pasado, en el mes de agosto, él recibió a Cristo en su corazón y en septiembre le bautizamos para la gloria del Señor. Él es ahora es parte de los servidores de la iglesia en Durres, el segundo lugar que ustedes vieron. Y estamos contentos porque él pudo salir de esa ignorancia, el hecho que él no podía conocer del Señor. Y gracias a Dios sus ojos fueron abiertos. Todos los que estamos acá también un día tuvimos que salir de esa ignorancia. Su servidor, yo fui testigo de Jehová desde mis 7 años, por ahí de los 15. Y el Señor me rescató, el Señor abrió mis ojos y yo pude conocer su palabra y reconocer su amor para conmigo. Yo estoy contento de que salí de esa etapa. Pero hay muchas personas que hasta el día de hoy creen estar en la verdad cuando están en la mentira. Necesitan todavía ser iluminados por el poder del Señor, iluminados por su palabra. Todavía no conocen al Señor. Y eso es lo que deberíamos de pensar en nuestro país. Hay mucha gente que todavía no conoce a ese verdadero Dios. Y el problema también es que nosotros nunca se los hemos presentado. Por lo cual la primera frontera que nosotros tenemos, que necesitamos vencer, es la frontera de la ignorancia. Pero no es la única, sino que también tenemos la frontera del temor. La frontera del temor, hermanos, es lo que nosotros a veces nos impide llegar y compartir el evangelio con otros. Yo fui pastor de jóvenes durante mucho tiempo en Santa Ana. Y yo recuerdo cuando salía con los jóvenes a predicar y yo les decía: bueno, voy a empezar yo en esta casa y en la siguiente van ustedes. Y cuando llegaba a la segunda casa y que teníamos que evangelizar, me decían ellos: no, hermano, hable usted, a usted se le oye más bonito. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Y siempre había ese temor de abrir nuestra boca y de compartir lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero debemos de quitarnos ese temor nosotros y estar dispuestos a compartir. Por eso cuando vemos la vida del apóstol Pablo, es admirable de que él estuvo compartiendo a todas las personas. Él no solo dijo: voy a ir a los más necesitados del Asia Menor, voy a ir a los pobres que están en Grecia, a los pobres que están en Macedonia. No, él estuvo incluso dispuesto a ir hasta aquellas personas que eran los más superiores en conocimiento, por decirlo de esta manera. Aquellos que se encargaban de crear lo que eran los pensamientos filosóficos de ese tiempo, aún a ellos llegó y les compartió la palabra del Señor. Y claro, como era de suponer, si usted sigue leyendo los versículos después de los que nosotros dimos lectura, vamos a encontrar que hubieron reacciones de la gente. Hubo gente que le dijo: sí, déjanos pensar bien lo que dices y después vamos a ver si lo tomamos en cuenta. Otros se reían y decían: ¿cómo crees esas cosas? Pero dice también que hubieron personas que después se reunían con él y que así es como creció la iglesia del Señor en Atenas. Siempre va a haber gente que se va a burlar de nosotros. Siempre va a haber gente que va a estar en contra de nosotros. Pero también van a haber personas que van a ser tocadas por el poder del Espíritu Santo. Y debemos de quitarnos ese temor de compartir el evangelio con aquellos que necesitan conocer del Señor. No importa quiénes son. Porque a veces nosotros, hermanos, es bien irónico.
Pero a los que más nos cuesta a veces compartirle del Señor son a nuestros mismos vecinos. A veces porque nuestros mismos vecinos saben quiénes somos de verdad. Nos da, y claro, decimos, no, sí, mi vecino sabe cómo soy cuando me enojo. Porque a veces de las cuatro paredes de nuestra casa saltan los gritos cuando nos enojamos, cuando regañamos a nuestros niños. Se escucha todas las cosas que nosotros reproducimos en nuestros televisores, en nuestras radios. Entonces a veces los que menos queremos tener dentro del mismo grupo de la iglesia, a veces son aquellos que nos conocen más, a nuestros mismos vecinos. Pero debemos de compartirles aún a ellos, compartir de su palabra. Mi primer año en Albania fue un año complicado. Hermanos, la primera razón por la que fue complicada es porque yo no lograba aprender el idioma albanés. Ya ustedes vieron que es difícil. Y yo recuerdo de que yo empezaba a medio decir un par de palabras. Entonces cuando yo empezaba a decir así unas cuantas palabras, los misioneros con los que yo trabajaba allá, que son los Valladares, me enviaban a ciertos lugares, a otros lugares, de las iglesias que habían ahí. Y recuerdo que a veces yo sentía en mi corazón decir algo, pero como no tenía nadie que me podía traducir, solo me quedaba con el deseo en mi corazón. Y sentía feo y me sentía impotente. Pero lo más duro es que durante el primer año yo nunca vi a una persona venir a los pies de Jesús. Y eso sí para mí era incluso hasta delicado, porque a veces me escribían los pastores y me preguntaban, hermano, ¿cuántas almas van para Cristo? Y yo no podía mencionar ni una sola. Y recuerdo que yo empecé a orar y fui a hablar incluso con el superintendente de esta nación y le pregunté, pastor, llevo todo un año aquí y nunca he visto a una persona venir a los pies de Jesús. Y me dijo este hermano, Ricardo, debes de entender algo. El evangelio en El Salvador es muy distinto que en Albania. Aquí para que una persona se convierta es un promedio de 1 cada 4 años. Cuando él me dijo eso, hermano, yo sentí que me cayó un balde de agua fría, porque los misioneros de carrera en El Salvador nos envían por 4 años. Yo dije, si es que acaso he de ver a una persona. Y yo estaba triste, hermanos, en ese primer año, pero yo dije, voy a seguir orando. No puede ser que el temor venga y me invada de que no voy a ver a alguien venir a los pies de Jesús. Y me invitan a predicar a una iglesia en el norte de Albania para un aniversario. Entonces yo llegué, hermanos, y prediqué. Y cuando iba terminando mi sermón, a mí me gusta siempre escribir hasta lo que debo de decir. Y yo había puesto ahí hacer el llamado. Y yo dije, cuando vi lo que había escrito, dije, ¿para qué puse esto si esta gente ni acepta? Y vino a mi mente lo que me había dicho el pastor, 1 cada 4 años. Y yo decía, esta gente ni va a aceptar. Y el enemigo empezó a intentar ponerme temor, a decirme, la gente no acepta, no vale la pena lo que estás haciendo. Y recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, tú me mandaste a orar por esta gente, tú me mandaste a compartir, así que yo no puedo quedarme con esto, yo debo de hacer el llamado. Y hice el llamado, hermano. El albanés es frío, hermano, el albanés está así quieto, no se ríe ni nada. Y yo volví a hacer el llamado, nada. Pero en una tercera ocasión, una persona que estaba atrás levantó su mano para recibir a Cristo en su corazón. Yo estaba tan contento de ver eso, hermanos, que yo quería ir corriendo a orar por esa persona ahí atrás. Pero mientras esa persona venía hacia el altar, se me acerca por detrás el pastor y me dice, Ricardo, vuelve a hacer el llamado. Y yo en mi mente, 1 cada 4 años, no me daban las matemáticas espirituales en ese rato, hermano. Yo decía, ¿cómo es posible esto? No, pero hay algo que debemos de entender. No se trata de nosotros, se trata del Espíritu Santo. Y yo hice el llamado por 4ª ocasión en este caso, y una segunda persona pasó a recibir a Cristo en su corazón. Hermanos, quizás para nosotros el hecho de decir 2 personas suena como algo normal que vemos incluso hasta en un grupo de célula. Pero en una nación, hermanos, donde la iglesia evangélica somos el 0,3%, fue donde yo entendí lo especial que era aquel versículo donde dice que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos.
Y es que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver tanta iglesia, tanta gente venir a los pies de Cristo, que no nos damos cuenta lo especial que es para el Señor cada persona. Cada uno de los que estamos acá, usted imagínese cómo el Señor nos ha creado, a cada uno diferente, pero a cada uno de los que estamos acá, el Señor nos da de su gran amor, porque todos somos especiales para Él. Y yo entendí ese día, Señor, si tú me enviaste a este lugar por estas dos personas, en todo el tiempo que voy a estar en Albania, yo estoy feliz, porque yo vine aquí a hacer tu voluntad, a predicar de tu palabra, y cada persona es importante para el Señor. Pero necesitamos vencer ese temor de que nos dicen, no, ahí nadie acepta, no, ese nunca va a cambiar. De hecho, nosotros a veces tenemos esas fronteras mentales que no nos dejan incluso hablarle a ciertas personas. Yo me he encontrado con gente en la iglesia que de pronto le digo, hermana, no viene el niño, ese es un burro, ese nunca va a aceptar. Mire, ya no he visto a su esposo, no, ese está perdido, hermano. Ese nadie lo cambia, dice. El Señor sí puede cambiarlo. Yo sé que a veces nosotros, repito, nos ponemos el hecho de pensar de que hay cosas que no van a cambiar, pero eso es lo que nosotros pensamos. El Señor tiene un pensamiento distinto. La otra frontera que nosotros encontramos, hermanos, también es la frontera de la religión o la religiosidad, llamémoslo de esta manera. Nosotros venimos a la iglesia y a veces conocemos bien todo lo que es la iglesia. Conocemos todas las alabanzas, conocemos los horarios, conocemos la liturgia del culto, sabemos primero vamos a pasar una lectura, no sabemos si es posible todos los libros de la Biblia, pero no conocemos al Señor. Porque una cosa es conocer a la iglesia o el culto, pero otra diferente es conocer al Señor de la iglesia. Muchos hemos llegado acá y lo que conocemos de Dios es a un Dios que un día vino y lo sanó, a un Dios que vino y le resolvió una situación económica, a un Dios que hizo algo maravilloso en su vida y conoció la mano del Señor, pero nunca ha conocido el rostro del Señor. Porque estamos a veces aquí, pero no tenemos realmente una relación con Él. No hablamos con Él, no oramos, no leemos las Escrituras. Y por tal razón, el Señor no es conocido aún dentro de la iglesia por muchas personas. Porque repito, tenemos nada más en algunas ocasiones una tradición. Estamos en el culto del domingo. Hay que congregarse el domingo porque es domingo. Pero ¿qué tal si estamos aquí porque amamos al Señor? Porque anhelamos una relación con Él. Eso me encanta mucho en el albanés. Las relaciones son bien importantes. Las relaciones siempre se dan sobre todo en los cafés. Ya les conté lo importante que es el café. Pero también ellos hacen una cosa. Cuando llegamos con mi esposa, nos entregaron en unas toppers, unos postres típicos de Albania. Y yo recuerdo que entrábamos a la casa, los comimos con mi esposa y mi niño. No me acuerdo yo creo que no eran muy ricos algunos de esos, pero los probamos porque eran cosas que queríamos saber de la cultura. Y después mi esposa fue, lavó lo que era el recipiente y se lo iba a devolver, y nos dijo la familia Valladares, que son los misioneros de allá, no vayan a devolver eso así. Digo, ¿por qué lo teníamos que entregar sucio o cómo? No, me dice, en Albania siempre que a usted le dan algo, usted debe devolverlo con algo más. Se lo debe devolver con fruta, con dulces, chocolates, cualquier cosa. Pero debe devolverlo con algo, porque eso para un albanés significa relación. ¿Sabe que en albanés la palabra relación es mardania y está compuesta por dos palabras? Por mar, que es tomar, y dan, que es dar. O sea que para ellos la relación es dar y recibir. Eso es para ellos la relación. Así que yo recuerdo que pusimos las cosas y yo le dije, me gusta esto de la cultura, porque en El Salvador uno presta un topper y ya no se lo devuelven, le digo yo. Y es cierto, hermanos, nosotros incluso a veces ni devolvemos las cosas, pero ellos no, ellos
entienden el hecho que una relación es de dar y de recibir. Por eso cuando venimos a la iglesia, hermanos, deberíamos de venir con una mentalidad, cambiar el chip, porque a veces ¿con qué mente venimos? Decimos, voy a ir a ver qué recibo de Dios. Pero ¿por qué no venir y diciendo, voy a ir a dar a Dios? A dar mi tiempo. No solo hablemos de la ofrenda, hablemos de nuestro corazón, nuestra mente completamente para Dios. Porque muchos estamos aquí, pero nuestra mente está por otro lado. Algunos ya están ahorita planificando, bueno, no dejé hecho el arroz. Ay, no sé qué vamos a almorzar. Y este hermano se ve que se va a tardar. Entonces, un pollo va a tocar o algo así. Pensando en el almuerzo, algunos, otros pensando en el hecho que la tarea, los que no han terminado las tareas, los niños, algunos niños quizás pensando en eso y en diferentes cosas. Pero no, concentrémonos en el hecho de vengo aquí a dar para el Señor. Así que tenemos que eliminar esa frontera de la religiosidad, el hecho de las cosas que ya aprendimos simplemente hacer por tradición y venir aquí a dar lo mejor que tenemos para el Señor. Y existe una última frontera que es en la que quisiera que nosotros pudiésemos ir como concluyendo esto, la frontera del pecado. Muchos no conocen a Dios. Porque a veces hay cosas que sabemos, a pesar de no conocer a Dios, que no son morales que hacemos. Hay personas que dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia. Yo he sido muy malo, le dicen. Yo he fallado mucho. He cometido muchos errores. Incluso hay gente dentro de la iglesia que todavía mantienen pecados ocultos. Cosas que están en nuestras mentes que los demás no saben a veces. Cosas que vemos en nuestro teléfono que los demás no saben. Relaciones que a veces tenemos que los demás desconocen. Y que Dios sí sabe. Y por la vergüenza que sentimos delante del Señor, es que nos provoca una frontera enorme que no nos permite llegar a Él. De hecho, cada vez que nosotros salimos y predicamos, nosotros siempre hablamos de algo muy importante. Y es que necesitamos pedir perdón por nuestros pecados para conocer a Dios, porque sabemos que el pecado es la barrera más grande que existe para el ser humano para conocer a Dios. Romanos 3:23 nos describe eso, pero clarito. Porque entendemos que ese pecado es el que nos está obstruyendo llegar a Dios. Y usted puede estar este domingo aquí con nosotros y puede congregarse si quiere cada domingo, cantar todas las alabanzas, estar en todo sirviendo al Señor, estar en 2, 3, 4 ministerios si quiere. Pero si todavía existe algo en nuestras vidas que no nos deja llegar al Señor, necesitamos entregarlo, porque el Señor nos está esperando con sus brazos abiertos. Y a veces pensamos que las fronteras las tienen únicamente aquellos que no han conocido del Señor. Pero nosotros, a pesar de estar aquí, estamos también pasando parte de esa persecución. Hace poco escuché a un hermano que entrevistó a un creyente iraní. Y le decía, nosotros les admiramos mucho a ustedes como iraníes que son creyentes, aún en medio de toda esa persecución, en medio de todo ese sufrimiento. Y le decía a esta persona, bueno, nosotros más bien siempre hemos orado por ustedes que están en el continente americano, porque ustedes sí padecen persecución. Y dice que él se quedó admirado y le dijo, ¿ustedes oran por nosotros? Sí, nosotros oramos por ustedes. Nosotros aquí nos tenemos que esconder para escuchar de Dios. Es difícil, nos pueden llegar a matar o algo así, pero ahí se acaba todo. En cambio, ustedes tienen que ser creyentes en medio de un mundo donde el pecado está a la vista. Ustedes viven siendo atacados en las cosas que ustedes ven, en las películas, en las escenas que traen, en lo que aparece en sus celulares. Ustedes viven en una persecución horrible por el pecado. Pero nosotros, por el contrario, estamos en un lugar donde tenemos que saber que lo que vamos a sacrificar es nuestra vida, pero nos vamos directo.
En cambio, ustedes tienen que aprender a ser fieles en medio del mundo donde